Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Mi nombre es Margarita y hoy les traigo lo prometido, un análisis de Estados Unidos en la era Trump. Lo cierto es que muchos miramos atónitos lo que está aconteciendo en Estados Unidos con este personaje disruptivo Trump. Si bien los argentinos tenemos el nuestro, para entretenernos, el norte no deja de asombrarnos. ¿Hasta dónde llegará Trump con sus disruptivas medidas? ¿Por qué suceden? ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, esto es lo que hoy intentaré transmitirte a través del análisis astrológico que he realizado. En tan solo 15 días hemos visto de todo. Hemos visto deportaciones de personas encadenadas, amenazas de aranceles del 50%, una posible guerra con Rusia. No dejamos de asombrarnos de qué se tratará todo esto, qué habrá en el fondo de toda esta movida. Hoy les traigo un material exclusivo que nos permita comprender los procesos históricos de Estados Unidos y de qué se trata o a dónde nos conduce esta era Trump. Los periodos que he analizado van del 2025 al 2028. Me he preguntado, ¿qué procesos profundos están aconteciendo? ¿Cuál es el ciclo más importante que está viviendo Estados Unidos o descubrimiento? Está en el retorno de Quirón, esa herida que no cierra. La analizaremos en profundidad y quedaremos asombrados de ver cómo los ciclos se siguen repitiendo. También nos preguntaremos qué formas tomará el poder a partir de estos sucesos y también qué ideales o ilusiones se disolverán para que emerjan otras. Te invito a que me acompañes y previamente, si te interesa este tema, no te olvides de suscribirte al canal. Comencemos. Hoy hablaremos de Estados Unidos en la era Trump. Las palabras que me surgieron para darle alguna idea de lo que trataré es control total, destrucción y exclusión. Vamos a comenzar con Estados Unidos, es la primera vez que voy a tratar este tema, por lo cual lo primero que tenemos que hacer tiene que ver con comprender la idiosincrasia de esa entidad, cuál es su contexto, cómo se origina, cuáles son esos profundos valores y creencias que atraviesan esa sociedad. En principio quiero decir, hay dos cartas de Estados Unidos, una con ascendente en Sagitario y la otra con ascendente en Géminis, obviamente para el mismo día de, el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, que a mí me resuena más esta carta con ascendente en Sagitario. Dicho esto, avancemos sobre mi interpretación de lo que les estaré comentando. Lo primero que tenemos que ver es cómo se origina Estados Unidos. Para comprender el proceso actual, tenemos que entender que Estados Unidos se forma a partir de la llegada de colonos, no inmigrantes. A Estados Unidos llegan los colonos con el movimiento que se produjo en Europa a partir de la emergencia del protestantismo. Los movimientos protestantes en Europa entraron a proliferar. Lo cierto es que en el fondo del protestantismo existen algunos valores que lo atraviesan y que se difieren de los valores de la Iglesia. Este es un tema profundo porque da origen a una concepción de la vida en cómo se va a armar la vida para cada uno en función de su sentido o religión o creencias.
Lo cierto es que en Estados Unidos, a partir del año 1600, 1650, empiezan a llegar grandes contingentes de colonos. Los colonos venían a colonizar tierras y a apropiarse de distintas regiones de Estados Unidos, que en ese momento era colonia de Inglaterra. En Inglaterra es el primer lugar donde el protestantismo a través de los anglicanos van a tomar directamente en la representación del rey el poder supremo de la Iglesia anglicana. Esto originó matanzas y enfrentamientos de todo tipo. Pero lo importante no es hacer historia de esto, sino entender la génesis de Estados Unidos. Y para quienes por ahí no están del todo informados en la visión fundamental que tiene el protestantismo respecto a el valor que le dan a la realización personal a través de cómo el hombre se relaciona con el mundo material. Es decir, un buen desarrollo en el mundo material implica de alguna manera ser favorecido por Dios y el hombre debe dedicarse a tener una profesión, a trabajar, a desarrollarse materialmente. Para quienes quieran informarse del tema, hay un libro muy interesante que se llama Ética Protestante de Max Weber, que fue un sociólogo muy famoso que estudió los movimientos religiosos y cómo estos incidieron en la formación del capitalismo. Y entonces, haciendo referencia a las palabras de un predicador protestante inglés, Richard Baxter, dice textualmente este predicador: si Dios les enseña una senda que habrá de proporcionarles más riqueza que la que pudiera conseguir por una senda distinta, sin perjuicio de su alma ni del alma de los demás, y la desechan para emprender el camino por el que se enriquecerán menos, ponen trabas a uno de los propósitos de su vocación y rechazan obrar como administradores de Dios y recibir sus dones para valorarse de ellos en su servicio. Es decir, Dios bendiga a Estados Unidos. Vemos que incluso en el billete de Estados Unidos la importancia del Dios para la realización material. Bueno, este es un tema que quería plantearlo para entender luego los fenómenos de inmigración que les voy a comentar y la naturaleza profunda del pueblo americano hasta ahora, porque ahora está aconteciendo un fenómeno que iremos explorando. Esta idiosincrasia de colonias dio origen a estados federados. Hay dos sistemas de gobiernos en las democracias, decimos, los federales y los unitarios. Supuestamente aquí en nuestro país somos federales, pero funcionamos con un hiperpresidencialismo. En Chile son unitarios y en Estados Unidos son federales, pero federales de verdad. En la fundación de Estados Unidos, al haber tantos colonos con distintas vertientes protestantes y religiosas, y habiendo desarrollado distintas orientaciones de negocios, de explotación, al sur se dedicaron a las plantaciones, los otros fueron más comerciantes, etcétera, se fueron gestando personas que se desarrollaban económicamente. Entonces, cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, hubieron muchos debates, grandes debates entre lo que se llamaron las facciones, que eran los distintos grupos de interés. Esto hizo que dentro de la Constitución tuvieran mucha incidencia y se buscaran contrapesos y también autonomía de las distintas regiones que se habían armado.
En Estados Unidos existen estados dentro de Estados Unidos. Es decir, no son dependientes de un poder central. Entonces esto lo tenemos que entender para quizás relativizar la extrema popularidad o impacto aparente que puede tener este personaje Donald Trump. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, pero los gobernadores de los estados pueden tomar cursos muy diferentes de los que propone el presidente. Si bien existen las presiones, todas estas cuestiones no podemos desconocerlo, pero esto es un detalle importante para comprender cuando quizás nos asombramos y nos aterramos frente a este personaje que piensa en soluciones tan extremas. En Estados Unidos funcionan los contrapesos políticos, los contrapesos económicos, la lucha de intereses genuinas. Es una cultura bastante diferente a la que podemos tener aquí en algunos países latinoamericanos, donde las negociaciones de empresarios se obtienen de prebendas del Estado y todo es un manejo con los, en este caso en Argentina, con el Poder Ejecutivo por este hiperpresidencialismo que tenemos. Y esto, si nosotros lo vemos astrológicamente, vemos que Estados Unidos tiene una luna en Acuario. Es un pueblo de naturaleza acuariana, colonias con distintas creencias. En la casa 3, si tomamos esta carta, que tiene que ver con los vínculos cercanos, cómo se vinculan entre ellos. Ahí en la asunción de Trump había montones de pastores de distintas orientaciones religiosas, pero todo es que Dios bendiga América y en el dólar nos recuerdan permanentemente el ojo que todo lo ve. Y este es otro detalle. Estados Unidos, al tener un aspecto tan fuerte en lo religioso, también se desarrollaron muchísimo lo que se llama o se llamaba las sociedades secretas, los masones, y ellos participaron muchísimo en el diseño monetario, en el diseño de toda la infraestructura también de Estados Unidos. Y si nosotros observamos el aspecto religioso, y hoy vamos a ver la importancia de los ciclos de Neptuno en Estados Unidos, vemos que esta luna tiene tensiones con Neptuno, que justamente tiene que ver con este sentido místico. También el tema de que esté Neptuno en Virgo, habla de los grupos protestantes, algunos eran estrictamente cerrados, con costumbres muy rígidas respecto al comportamiento del grupo o de la comunidad a la que pertenecían. Tiene ascendente en Sagitario, no voy a hacer el análisis de la carta porque me quiero detener en qué aspectos he considerado para poder analizar los eventos actuales. Ya iremos analizando a través del tiempo la Carta de Estados Unidos. En principio, que tenga un ascendente en Sagitario plantearía ese destino de mostrar la dirección al mundo. Es muy interesante porque un ascendente Sagitario sabemos que tiene como regente a Júpiter. Y Júpiter está muy bien en la carta de Estados Unidos porque está muy cerca de su Sol, muy cerca de Venus, todo en la casa 7, que es ese encuentro con el otro, ¿no? Estados Unidos, de alguna manera, su visión de líder del mundo si bien es canceriano, se encuentra como proponiendo la dirección al mundo de la gran tribu humana, siendo que Neptuno va a ser el regente esotérico de Cáncer, es decir, que lo que propone al mundo es su ideología de cómo se maneja el mundo material.
Ya con decir esto podemos empezar a hacer alertas porque sabemos que el nodo sur estará tocando próximamente a Neptuno en Virgo, como obligando a pensar cómo sus creencias de cómo desarrollar el mundo a lo mejor entran en un proceso de profunda disolución. Vamos hacia otra cosa, probablemente. Ya lo veremos. Entonces quería señalarles simplemente que tiene el ascendente en Sagitario y lo más relevante que vamos a ver es que tiene a Quirón en la casa 4 haciendo el retorno, que es la casa, su base es el hogar, son sus propios recursos naturales, también es la casa de la población. Y vamos a ver que este Quirón ha estado haciendo oposición a Saturno en la casa 10, la casa del presidente, y vimos las dificultades que tuvo Biden y estas elecciones que implicaron una fuerte división de la sociedad. Quedó escindida la sociedad respecto de las posturas ideológicas. Vamos a ver que Trump en su discurso inaugural planteó hacer grande América. Y con esto de grande América ya planteó el tema de la expansión territorial, comprar Canadá, Groenlandia, expandirse para la frontera con México. Vamos a ampliar los territorios. Ahora veremos de dónde surge esto que está proponiendo. Esta expansión territorial de Estados Unidos, que hasta ahora había sido una expansión en territorios lejanos, ahora viene con los vecinos la expansión. O casualidad, tiene a Júpiter transitando por la casa 7 de los próximos, de los vecinos también, con Saturno y Neptuno transitando por la casa 3 de los vecinos, ¿no es cierto? Esto de expandirnos, esta cuadratura entre Saturno y Júpiter, esta suerte de ilusión de la expansión de los territorios, con Quirón en la casa 4, estas acciones de apropiación, de presión, de te sometés o me vas a tener que pagar tanto de aranceles. La expansión de América, la expansión territorial, la guerra arancelaria, todo esto viene de la mano y ahora vamos a ver cuáles son los grandes temas que están dentro de esta cuestión. El tema ambiental, vamos a sacar petróleo para abastecernos y vender al mundo, un retroceso respecto a toda la cultura que se ha desarrollado respecto al cuidado planetario. De hecho, Estados Unidos siempre fue reacio la suscripción de tratados de cuidado del ambiente. Bueno, hay una lucha evidente en las cúpulas, ¿no? El fin de los estados-nación versus las nuevas tecnocracias que quieren gobernar al mundo. Y hay algunos temas que ahora me explayaré más sobre el dólar y el control de la inteligencia artificial. Veamos un poquito la cuestión ya no en términos astrológicos, sino cuál es el problema de Estados Unidos en la era Trump. Lo cierto es que estamos frente a una mega revolución que ya no sería industrial, es mucho más que industrial. Cuando fueron las distintas revoluciones industriales en la humanidad, cuando se saltó del modo de fabricación artesanal a la producción en serie, la cantidad de productos, o sea, cómo se incrementó la producción fue fenomenal. Ahí se empezaron a expandir los mercados y cada nuevo avance tecnológico produjo un incremento del comercio, de la fabricación, de la producción, de la distribución, de la comercialización, de lo que se ofrece al mercado. La cantidad de productos, de bienes y servicios que produce un país o una región dada, se lo llama Producto Bruto Interno.
Lo que produce cada país le permite abastecer internamente y también exportar para traer el famoso y brillante dinero. Ahora también, para producir, en este momento hay una explosión fenomenal de tecnologías de base que van a cambiar radicalmente las posibilidades de producción y también la cantidad fenomenal de nuevos productos y servicios que se van a desarrollar. De hecho, Estados Unidos, cuando exporta, puede exportar determinados productos, pero no puede exportar tecnología de base para determinados sectores estratégicos. De hecho, por ejemplo, ahora Nvidia, que es un productor de microprocesadores, tiene una gran exportación a China. Obviamente que no pueden exportar las máquinas o la tecnología que usan para producir esos chips. Pero con la famosa amenaza arancelaria a China, tuvieron ya en estos 15 días un colapso financiero, porque las acciones de estas empresas, si va a dejar de vender a China, imagínense la pérdida que puede llegar a tener de mercado. Entonces, lo que está en cuestionamiento es la estructura del Producto Bruto Mundial. Lo que se divide es quién es el proveedor de productos y servicios y de qué valor agregado estamos hablando en cada producto y servicio. No es lo mismo exportar $1.000.000 en grano que $1.000.000 en chip. Entonces, lo que se exporta es también conocimientos, patentes, derechos, etcétera. Bueno, el tema es complejo, pero lo que quiero plantear puntualmente, que lo que está en cuestión es que estamos frente a una revolución tecno y no sé qué más ponerle. Porque con esto de la inteligencia artificial estamos frente a un nuevo paradigma de producción, de creación. Eso por un lado. Y eso va a reconfigurar la estructura del producto bruto de lo que se produce. Y acá vienen las grandes confrontaciones. Estados Unidos, está China, Rusia, pero también China, Rusia están aliadas en lo que se llama los BRICS. Y acá les doy un adelanto. No sé si llegaré a hacer el video correspondiente, pero estuve analizando el tema de los BRICS y para este eclipse de marzo, que se dará en Aries, va a haber algún gran conflicto o alguna cuestión muy relevante que impacte a este tema de los BRICS. ¿Qué es? Los BRICS es un conjunto de países, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica ahora, Egipto, Irán, ¿no? Etiopía, Emiratos Árabes, que representan gran parte del Producto Bruto, ¿sí? No sé si en este momento están alrededor del 40% si se unen estos países, y están pensando en estrategias conjuntas. La reciente amenaza de Trump a Rusia fue a raíz de que en el BRICS se había empezado a gestar la idea de una nueva moneda. Y ahí vamos al otro tema que está en cuestión en Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir de la pandemia, que ahora veremos algunos detalles, se dice por ahí, que han emitido, maquinita, un cuarto de los billetes que están disponibles en el mundo. Imaginemos lo que pasaría si en el BRICS le sacan otra moneda. Entonces, esto es lo que está realmente detrás de toda esta movida del poder. Agregando a esto que hay una reconfiguración de los estados porque con el avance de los tecnócratas, de los desarrolladores de estas tecnologías tan disruptivas y que es realmente
para hacer un capítulo especial de posibles tendencias de esta tecnología. Ahora no me voy a detener ahí, pero lo cierto es que estos creadores, estas grandes empresas, tienen más Producto Bruto que un Estado y tienen más manejo de la humanidad, porque a través de su tecnología nos llega a cada uno de los habitantes del planeta. Entonces esto es muy complejo. Hay un pasaje, sí, el concepto de Estado-nación, en principio a un poder compartido con las tecnocracias, y hay un problema monetario muy grosso respecto a el dólar y respecto a la creación de nuevas monedas, porque cualquier loquito puede crear, loquito, no loquito, loquito en el sentido de creativo, innovador, audaz, puede crear una tecnología que todavía no conozcamos y lanzar un cripto que ni siquiera todavía podamos imaginar. Entonces hay un revuelo de los elementos e instrumentos de intercambio también y del dólar en el concepto actual también. Como vemos, lo que está detrás de toda esta movida es que es muy disruptivo lo que está aconteciendo en el cambio de paradigma tecnológico y en el cambio del paradigma económico financiero o monetario. Y acá se juega la distribución del poder, o sea, quién va a succionar más energía dentro de esta nueva reconfiguración mundial. Dicho esto, vamos a pasar a analizar, pero en qué momento está Estados Unidos respecto a todo esto que les estoy comentando. Muy interesante, en marzo del 2024, en Estados Unidos se hizo una conjunción Sol Luna progresada, que indican los cambios profundos, o sea, todo lo que acontece va sedimentando en una reestructuración profunda de algo. Y se hizo una conjunción, es decir, inició un ciclo que va a tener más o menos 28 años e inició en 24 de marzo del 2024, un momento donde Trump estaba siendo dado por las denuncias y más o menos que iba a terminar preso, y a menos de un año lo tenemos como presidente de Estados Unidos tomando este tipo de decisiones. Por lo cual tenemos que tomar conciencia de que estamos en un momento de la humanidad de cambios vertiginosos, y cuanto más comprendamos de qué van las cosas, más nos deslizaremos sin resistirnos, porque a esto es imposible resistirse. Pero lo cierto es que se hizo una conjunción, es un punto de inicio de gran disolución. Sol y Luna en Piscis, ¿sí? Conciencia e inconsciencia en Piscis en la casa 3, en los entendimientos. La casa 3 nos habla de cómo entendemos a la realidad. También nos habla de los vínculos cercanos, de los medios de comunicación. Vemos todo lo que pasa con las noticias falsas, las fake news, lo que ha pasado con las redes, etcétera. Bueno, todo esto va a estar, se activó. Y en este momento es muy importante porque la luna progresada ya entró por Aries, siendo que está el retorno de Quirón en Aries, que va a durar más o menos 2 años y medio. Vamos a tener alto voltaje confrontativo, peleas, amenazas de guerras, de lo que fuere, todos los conflictos que no podamos imaginar, internos y externos. Ahora veremos. Y el Sol progresado está transitando por 20 grados de Piscis, que próximamente le estará tocando Saturno. O sea que estaremos en dimes y diretes con altos conflictos, solamente viendo lunas progresadas. Si vemos la proluna, que es otro cálculo que se hace
en función del ciclo de vida, la proluna estaría por la casa 12, que tiene que ver con el inconsciente colectivo en Sagitario, haciendo quincuncio con Venus y Júpiter. Y esto significa, Venus son sus valores, Júpiter es justamente lo que tiene que ver con las ideologías. Júpiter va a regir también Virgo, donde hay una gran, las ideologías. ¿Qué ideología ha tenido Estados Unidos en función de lo que les comenté, de su construcción de valores a partir de la realización del mundo material? Entonces, hay algo que está llevando a replantearse el sentido. ¿Estará bien como estamos pensando nuestra relación con lo material o insistiremos en imponer esta forma de construcción al mundo? Es una piedra en el zapato, por lo cual, porque hay otras cosmovisiones del mundo. Fijémonos que ataca temas ideológicos como el tema de los diferentes, valga la semejanza con nuestro presidente Milei, ataca el tema ambiental, que era un tema instalado en la conciencia colectiva. También no solo es Trump, porque Trump es el reflejo de una sociedad que lo votó. Trump es el emergente del inconsciente colectivo social. Cuando nosotros cuestionamos a un personaje, tenemos que tener claro que ese personaje es el emergente de un inconsciente colectivo social y que si quisiéramos cambiarlo, lo que hay que preguntarse es ¿por qué están emergiendo estas cuestiones en el inconsciente colectivo social? Dicho esto, vemos que la proluna se las trae desde la casa 12, convocando cuestiones del inconsciente colectivo, que tiene que ver como catalizador de estas ideologías de cómo construimos el mundo. Como si esto fuera poco, el Atacir de 60, que es un reloj que nos va indicando específicamente qué zonas están activas. Hace un ascendente que se está aproximando al nodo sur en Acuario. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo ha construido Estados Unidos a partir de este grupo de extraños que venían a colonizar? En Acuario, la luna en Acuario eran todos diferentes, porque incluso tenían prácticas diferentes. Hay películas muy interesantes de comunidades con prácticas muy cerradas en Estados Unidos. Ahora, tiene el nodo sur en Acuario, es decir, esto que se armó, ¿está bien? Bueno, veremos el Atacir que está pasando por la casa 2 de los valores, de cómo ha entendido el pertenecer a una humanidad Estados Unidos. Pero lo más relevante es que Quirón, el Quirón que ahora vamos a analizar en profundidad y no dejaremos de asombrarnos, en este Atacir está transitando ahora, está transitando por la casa 7. Cómo con los discursos se pueden herir, cómo podemos también herir a nuestros hermanos, aquellos que gestaron también el progreso económico en Estados Unidos, como pueden ser los vecinos mexicanos o con quienes tenemos de tratos hace tanto tiempo con Canadá. Ahora no queremos que Groenlandia pertenezca más a los dinamarqueses, se la vamos a comprar, como una cuestión de acciones realmente que pueden causar heridas respecto a las relaciones entre hermanos vecinos. Lo importante es que Venus, Júpiter, o sea, Venus, Júpiter, el Sol, Mercurio, todo esto, como el reloj va girando, todo este reloj cae en la casa 9, en la casa 9 de las ideologías del extranjero. Así que podemos esperar
realmente un escenario de confrontaciones ideológicas por distintas activaciones que está teniendo el Sol, Júpiter y Venus en Cáncer en la casa 7, siendo que Marte, ¿no? Esta pelea de la palabra, los contratos, los acuerdos, parece que la estrategia de Trump de cómo ganar en una negociación a través de la presión y llevar al límite al contrincante para hacerlo ceder. Vamos a ver los tránsitos, los grandes activadores del cielo para Estados Unidos. Estados Unidos hizo el retorno de Plutón, es decir, un nuevo nacimiento de su estructura o entendimiento del poder, la muerte de algo para que emerja otra estructura nueva, lo tiene a 27 grados de Capricornio, hizo la conjunción, va a ser la conjunción, siendo que la Tazir se está preparando para tocar el nodo sur en Acuario, con lo cual veremos, porque esta zona de aquí cae muy cerca del ascendente de China, que iremos viendo en otra oportunidad, con lo cual veremos cómo salen estas negociaciones de presión. Plutón va a hacer conjunción al nodo sur. Todas aquellas cuestiones que no estén sintonizando con la nueva entendimiento de la humanidad y van a ser puestas a prueba. Y aquí me temo que la puesta a prueba surgirá por la emergencia de nuevos inventos, tecnologías o propuestas que no están previendo y que surgirán de los descolocados, solos, locos, solitarios, innovadores de la era de Acuario, como ha pasado ahora con la inteligencia artificial autónoma, aquella que podemos instalar en nuestro computador, la DeepSeek, que ha lanzado recientemente un grupillo por ahí que proviene de China, pegándole un golpe mortal al chat GPT. El chat GPT, que era una forma centralizada, todo lo que se pone ahí, termina como información en los grandes servidores en Estados Unidos. El poder del manejo de la información del mundo a partir del uso de esta herramienta por todos los humanos, por el crecimiento que ha tenido y el impacto que esto va a tener en nuestra vida. El tema es que ahora surge un nuevo concepto. Y si en vez de tenerlo en servidores distribuidos por el mundo, logramos tener una base consistente de instalar en nuestro computador de manera autónoma, ¡wow! Eso fue un knockout técnico. Ahora, como ese, vamos a ver un montón. Y esperen al 2028. 2027 y 2028 están muy marcados como momentos disruptivos, porque todo parecería tener una tendencia hacia el control mundial, hacia la instalación de las tecnocracias, pero esto es solo el principio y es una forma de querer retener lo viejo, es decir, el control jerárquico del planeta, que es la estructura capricorniana, pero haciendo el traspaso a las tecnocracias. Me temo que va a haber muchas sorpresas en el camino, por suerte. Y si no las hay, ya llegarán los momentos en el que por eventos de distinta naturaleza se produzca de otra manera la emergencia de las verdaderas comunidades acuarianas. Entonces, está transitando en quincuncio a Júpiter en el 2026. Volvemos a un quincuncio a Júpiter-Venus. Está muy activo Júpiter y Venus, siendo que Venus va a regir el medio cielo del presidente, siendo que Venus va a regir la casa 6, por donde está transitando ya Urano como
pidiendo la transformación de las formas de procesar el mundo y cerrando un ciclo de Urano de cambios en la forma que tenemos de relacionarnos, que tiene Estados Unidos, de relacionarse con los procesos en el mundo material. Por eso esto es una revolución de naturaleza tecnológica, científica, biotecnológica, no sé cómo mencionarla todavía, ya encontraré el término para compartirlo con ustedes. Tenemos Neptuno hizo su retorno Neptuno en el 39, o sea que venimos de un Neptuno, de ciertos ideales y ciertos entendimientos que se gestaron ahí. De hecho, esto es justo en la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, el gran ganador fue Estados Unidos. Él fue el que desarrolló la bomba atómica, le puso fin a la invasión de Japón, que quería llevarse puesta a China. Intervino tarde, las pérdidas fueron mínimas. Luego de eso toma el control de la moneda a través del Bretton Woods. El dólar se instala como la moneda de reserva del mundo. O sea, el gran ganador fue Estados Unidos. Ahora bien, esto aconteció, venimos de ese ciclo, pero en el 2022 hizo la primera oposición. Es decir, este rol, ¿no?, que se instaló, esta ilusión, esta idea del rol de Estados Unidos, y empieza a ser cuestionada. Empieza a ser cuestionada ¿por quién? Por China, por Rusia, por el mundo, por todo. Por eso Estados Unidos, por eso Trump habla de hagamos grande América. Veamos un poquito Urano, por dónde está transitando. Urano va a ser el retorno, un retorno de 84 años. Es decir, el anterior, el retorno de Urano al grado 8 de Géminis, fue hacia los fines de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, este año, va a estar transitando por la casa 6 en Géminis, como repensando las cosas, va a haber novedades, lo hacemos de esta manera, no volvemos atrás, alguna tecnología. Y en el 2028, y bueno, va a haber algún cambio radical, va a haber alguna forma de relacionarse diferente en base a cómo hayan progresado estos avances tecnológicos en Estados Unidos. Saturno está transitando por Piscis. Saturno hizo su retorno a Libra en el 2011. Es muy interesante porque cuando hizo su retorno, venía de transitar la fase 11 y 12, que fueron las crisis financieras. O sea, Estados Unidos en el 2007-2008 tuvo una gran crisis financiera con Saturno transitando por Virgo y Plutón ingresando a Capricornio, donde volvieron nuevamente a hacer acciones neptunianas, a crear fantasías de cómo sostener al sistema financiero. Y esto deriva en la gran creación de monedas, de dólares que existen actualmente circulando por el mundo. Sería una hecatombe que Estados Unidos perdiera la hegemonía monetaria en el mundo. Entonces tenemos que Saturno entró acá en el 2011 e hizo la oposición, va a ser la oposición exacta, transitando por la casa 4 del pueblo en el 2027. Es decir, que se va a pedir cuenta al Ejecutivo respecto a todo este proceso que está aconteciendo, o también puede haber una transformación real del pueblo. Ahora vamos a ver los ciclos de Quirón, que son muy interesantes. Ingresó a la casa 3 en el 2023 y va a ingresar a la casa 4, la casa 4 está sumamente activa, la casa del pueblo, la casa de los recursos,
el clima interno que se vive en un país, ¿no? En Aries, bueno, con el retorno de Quirón que ahora veremos. Entonces vemos un clima de altísimas posibilidades de que se prendan fuego. De hecho, literalmente está aconteciendo eso. Esto va a pasar desde junio del 2025, va a entrar a la casa 4. A la casa 5 entrará en el 2028. Vemos fechas que hay fechas que nos van diciendo que en el 2027-2028 la cosa va a estar definida. Esto es simplemente un panorama general, no es un análisis astrológico profundo porque sería inviable poderlo hacer en un video. Pero sí es importante que tengamos en cuenta qué llaves están activando a este ser Estados Unidos. Tenemos a Plutón transitando por la casa 2 de los propios valores, proponiendo el inicio de una nueva estructura, replanteándose cómo han construido probablemente su entendimiento del mundo material y las formas de relacionarse entre los estados. Neptuno y Saturno transitando por la casa 3 de los hermanos, vemos que hay una gran activación de las casas inferiores, los valores, la forma en que tienen de pensar el mundo, de comunicarse, los medios de comunicación, las formas de pensar. Hay una gran revolución. También esta existencia de tanto Neptuno ahora con el ingreso del nodo a Piscis, todo en la casa 3, también esto puede significar este grave problema que está atravesando Estados Unidos, que es el problema de el fentanilo, la cantidad de gente indigentes en las calles. Esto está aconteciendo en el mundo. Estamos en un momento de crisis y en un momento donde muchos son excluidos y muchos nunca ingresarán al sistema, sino que son marginales. Y el tema de la droga, del fentanilo, está destruyendo a la ciudadanía, a la vida de las distintas ciudades en Estados Unidos. Esto también puede ser todo este pasaje de tanta energía en Piscis en la casa 3, siendo que el Sol progresado está a 20 grados de Piscis y va a estar 10 años más por Piscis hasta que entra en la casa 4, y vamos a tener Luna progresada 2 años y medio por Aries, y va a haber mucha violencia relacionada con este tema de la pérdida quizás de sensibilidad respecto a esta anomia de muchas personas. Entonces tenemos Saturno y Neptuno transitando por la 3 Quirón, que lo vamos a ver ahora porque están en el retorno de Quirón, tenemos para alquilar balcones acá, está transitando por la casa 4. Urano acaba de salir o está saliendo de la casa 5 de la identidad, ¿no? Esa identidad que ha construido en base a su relación con el mundo material, y está ingresando a la casa 6 para transformar los procesos o cómo procesa su existencia Estados Unidos, repensándose, transformándose. Vamos ahora a ver tres cuestiones. Trataré de ser lo más sintética posible, por eso he preparado adecuadamente el material, y lo que quiero ver es algo que me asombró notoriamente. Es el retorno de Quirón en la Carta de Estados Unidos. Y eso explicaría de forma profunda lo que está aconteciendo con los inmigrantes y los desastres naturales que enfrenta y enfrentará. Luego vamos a ver qué forma tomará el poder a través de la conjunción Saturno-Plutón, lo haré breve, conciso, y el otro tema, qué ideales o ilusiones se disolverán para que emerjan otras específicamente. Así que avancemos con las heridas que nos cierran de Estados Unidos. Quirón
está en su casa 4, en Aries, opuesto a Saturno, la casa 10 de Estados Unidos, como acabamos de ver. Cuando estudié la Carta de Estados Unidos, me entró a llamar poderosamente la atención la importancia que tienen los ciclos de Quirón en Estados Unidos. Quirón es el regente del ascendente de Estados Unidos, Sagitario. Es también Júpiter, obviamente, regente del ascendente. Pero también es regente de Virgo, donde tiene a Neptuno en la casa 9. Estados Unidos, cuando uno empieza a ver la historia, hay grandes puntos de inflexión. Uno de ellos sabemos que fue la Guerra de Secesión. Vamos a ver que Quirón estaría ingresando a Piscis. Pero vamos a ver el ingreso a Aries. Enseguidita ingresa a la casa 4, porque lo tiene a un grado 13, y el momento de la conjunción Quirón-Quirón, que se acontece cada 49, 50 años, ¿sí? Y finalmente tenemos cuando ingresa o sale de Aries, que ingresa a la casa 6. Vamos a ir viendo estos 4 ciclos para encontrar un patrón específico en estos ciclos. Vamos a ver el primer ciclo. El ciclo que va del año 1870, pongamos, al 1878. Cuando indago sobre los principales eventos, obviamente que esto es un recorte de la realidad y muchos otros aspectos que considerar, pero vamos a ver un patrón. En astrología, nosotros podemos comprender la ley de los ciclos, es decir, cada ciclo va activando energías similares. Los eventos van a depender de otros factores astrológicos, obviamente, del grado de conciencia que se tenga para dar forma a esa energía también. Vamos a ver que lo que se destaca de los periodos de Quirón en Aries, como está aconteciendo ahora y ahora está haciendo específicamente la conjunción, es que existen desastres naturales y graves problemas con la exclusión racial y la inmigración. Este es el patrón que se va a repetir en todos los ciclos de Quirón que analicé. Veamos simplemente botones de muestra, que les traje 4 para que podamos compararlos. Desastres naturales. El gran incendio de Chicago dio 17.500 edificios, más de 100.000 personas quedaron sin vivienda. Fue fenomenal. Una extraña plaga de langostas ocurrió entre el 74 y el 77. Causaron, obviamente, la devastación de los cultivos, hubo hambruna, migración forzada, eventos naturales de magnitud. La gran inundación del río Missouri, con fuertes desbordes, que también hubo grandes pérdidas de cosechas. Y otro tema que se presenta es el problema de la exclusión racial e inmigratoria. El problema de la exclusión racial y la inmigración, cuando acontece la guerra de secesión, que fue terrible, creo que fueron alrededor de 700.000 muertos, matanzas, hambrunas. Cuando estudié los sistemas monetarios, fue la época donde mayor monedas alternativas existió. Se comercializaba con colas de conejo. Era supervivencia realmente escalofriante. Murió gente de hambre, de pestes, de infecciones. Bueno, la guerra que aconteció, Quirón transitando por Piscis, ¿sí? Vamos a ver también que coincide con el ingreso de Neptuno a Aries, que lo tendremos este año. Pero más allá de los factores astrológicos, lo cierto es que a pesar de que se firmó la 13ª enmienda respecto a que el sur abdicaba la esclavitud, o sea, aceptaba la libertad de los negros, siendo que el sur dependían sus plantaciones de la mano de obra esclava para la producción. El problema racial nunca se resolvió. Y
se fue incrementando, o sea, porque tengamos en cuenta que una cosa fue el origen de Estados Unidos como colonos, gente que viene conociéndose y perteneciendo a un grupo. Y otras cosas son aquellos que se van sumando para aportar algo a quienes habían construido su asentamiento con esta característica que les he comentado. Entonces, el problema seguía de todo tipo a medida que venían llegando a Estados Unidos. Entre el año 1875 y 1878, fijémonos, en el pleno retorno de Quirón, ahora Trump está enceguecido con la deportación de inmigrantes, en pleno retorno, a medida que la población china crecía en Estados Unidos, especialmente en la construcción de ferrocarriles, porque venían como mano de obra, surgió una ola de discriminación. En 1871, la ley Page prohibió la inmigración de mujeres chinas y en 1878 se rechazó la ciudadanía a los inmigrantes chinos. Luego hubo supresión de los derechos de los afroamericanos del sur, que lo habían ganado en el fin de la Guerra de Secesión. Aunque la esclavitud había terminado, en este periodo surgieron las leyes de Jim Crow que institucionalizaron la segregación racial. ¿Qué era la segregación racial? Un negro no se puede sentar en el mismo lugar donde se va a sentar un blanco. Y ahí tenemos cómo empieza a ser. Había baños para negros y baños para blancos. Es decir, se contaminaban los blancos usando algo que habían tocado los negros. Fue muy fuerte la segregación racial. Y acá aparece no solo la segregación racial, sino la violencia del Ku Klux Klan. Hubo linchamientos y ataques de comunidades negras entre este periodo. Hubo también una primer crisis financiera, si bien el pánico de 1873, una gran depresión, pero no es el tema central en sí, el tema de lo financiero, sino que los retornos de Quirón intensifican de alguna manera, como seguiremos viendo, los desastres naturales y los procesos de exclusión racial. Vamos a ver el otro periodo. Acontece entre 1919 y 1926. ¿Qué ocurrió entre este periodo? Bueno, acá, o coincidentemente, ahora vamos a ver en el último de los periodos, estuvo la gran pandemia de la gripe española, entre 1918 y 1920, al inicio de Quirón en Ares. Siguió causando muertes hasta 1920, dejando un saldo de 675.000 fallecidos, el número similar a los muertos en la Guerra de Secesión conocido. Estuvo como catástrofe también el gran huracán de Miami. Siempre hay huracanes, pero este fue también de un impacto muy importante porque aceleró una crisis financiera en toda Florida. Y acá viene un tema, la gran inundación del Mississippi. El Mississippi es un río que atraviesa Estados Unidos y realmente el Mississippi cada tanto se desbordaba, pero este desborde, que luego tiene un efecto dominó para el año 1926, donde se rompen compuertas, realmente queda más o menos que un cuarto de Estados Unidos inundado, va a ser el origen de la Gran Depresión del año 29. La cantidad de zonas que perdieron cultivos, de personas que fueron desplazadas, de comunidades enteras. Empezó esta inundación, el río este viene desde Canadá, creo que, y atraviesa Estados Unidos. Este río parece que cada vez que tiene este quirón empieza a juntar agua desmedidamente y tiene algún impacto. Cuando estudiaba la Gran Depresión del 29, uno se pregunta y dice, ¿qué pasó? Fue la especulación. Anteriormente a la Gran Depresión hubo una gran pérdida económica
de cultivos, tierras y todo eso originado y muerte de muchos agricultores y todo esto a través de la inundación del Mississippi. Exclusión racial e inmigración con retornos de Quirón. En el año 1919 ingresa a la Casa 4, tenemos el Verano Rojo, oleada de violencia racial en más de 30 ciudades. En Chicago, una pelea en una playa segregada llevó a días de disturbio con más de 30 muertos. Y en ese momento, pleno periodo de Quirón, transitando por Aries, hay una restricción de la inmigración. La ley en 1921 y 1924, la ley de cuotas de emergencia y la ley de inmigración, que limitaban la entrada de europeos del sur y el este, italianos, judíos, polacos, y prácticamente cerraron las puertas a los asiáticos. También ocurrió en este mismo periodo la masacre de Tulsa, en Oklahoma. Un grupo de blancos atacó a la comunidad afroamericana, matando a cientos y dejando miles de desplazados, ¿no? Vemos que se intensifican los problemas de violencia de la Casa 4 en relación a los inmigrantes. Vamos a ir al otro ciclo de Quirón en Aries. Y ahí tenemos el ciclo que va de 1969 a 1977. Y tenemos como desastres naturales huracanes, más de 250 muertos y graves inundaciones en el Mississippi y Luisiana, el huracán Camila en 1969, al ingreso nomás de Quirón. En Luisiana, en 1972, provocó desbordes incluso llegando a los ríos de Nueva York, Pensilvania y Virginia, dejando más de 100 muertos. Bueno, y el terremoto de San Fernando de 1971, magnitud 6.6, que causó una destrucción masiva de Los Ángeles y la muerte de 64 personas. Volvemos a la gran inundación del Mississippi, afectó a 10 estados, más de miles de personas sin hogar. El Mississippi parece que está muy activo, habría que estudiar su ubicación astrocartográfica para ver por qué tiene tanta relevancia en las activaciones de Quirón en Aries. La exclusión racial e inmigración. ¿Qué podemos decir de este periodo? ¿Sí? Tenemos el asesinato de Martin Luther King. Entre 1968 y 1970 fue un desastre a partir del asesinato en 1968. En los años siguientes hubo protestas, disturbios en muchas ciudades, ¿no? También hubo otros asesinatos, Malcolm X y no sé cuántos otros referentes también fueron asesinados. Ola de inmigración latina y conflictos sociales. La migración de ahí empieza la migración, hay grandes movimientos migratorios por temas relacionados con la historia de los otros países, la migración de mexicanos, puertorriqueños, y aumentó en los años 70, generando fricciones en las ciudades como Los Ángeles y Nueva York, ¿no? Como una invasión de inmigrantes. Casos de brutalidad que continúan hasta nuestro tiempo, policial contra afroamericanos y latinos. En varias ciudades hubo abusos, denuncia de abusos por parte de la policía, y discriminación en la aplicación de la ley. En este periodo de Quirón, el retorno de Quirón en Aries, en el año 73, se produce la crisis del petróleo, que va a tener un impacto fenomenal sobre la economía en Estados Unidos. El embargo petrolero de la OPEC causó escasez de gasolina, largas filas en las estaciones de servicio y una crisis económica que afectó a millones de estadounidenses. Y también un tema que es para analizar de manera especial, que es la guerra de 20 años de Estados Unidos con Vietnam. Pero en el año 1975, finalmente, Estados Unidos, con la cabeza gacha, totalmente vencido, con pérdidas inconmensurables, le pone fin a la guerra de Vietnam que había iniciado durante la Guerra Fría de 1945.
en 1955. Evacuó a miles de personas, regresó soldados traumatizados, crisis de refugiados, afectaron a la sociedad. Es muy traumática, es uno de los eventos más traumáticos en el inconsciente de Estados Unidos, que también, bueno, finaliza con Quirón estando en Aries, viendo las consecuencias de las incorrectas acciones. Último, y el que estamos ahora nomás. ¿Qué pasó con este ingreso de Quirón a Aries? Tuvimos la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia a Estados Unidos? Más de 1 millón de muertos, confinamientos, crisis hospitalarias, desempleo masivo y emisión monetaria. Hubo crisis climáticas. Hace poco vimos a todos los grandes actores, los actores famosos de Hollywood, perder sus mansiones y quebrar compañías de seguro porque no podían, o sea, no podían hacer frente a los resarcimientos correspondientes. Crisis climáticas e incendios forestales récord en California con olas de calor. Nuevamente, el Mississippi no puede faltar, Mississippi, Missouri, pero el Mississippi no puede faltar en los retornos de Quirón. Bueno, tuvieron en el 2022, hubo también otro huracán muy fuerte, que fue el Ian, que dejó 150 muertos en la Florida. Inundaciones en California entre el 23 y el 24. Y Estados Unidos no quiere enterarse de los problemas del cambio de los cambios climáticos. También podemos ver que hay problemas de infraestructura en la construcción, de problemas que se repiten. Si el río Mississippi tiene esto, yo no soy ingeniera, pero imagino que en el tiempo de querer viajar a Marte podremos pensar en soluciones que eviten los daños. Pero evidentemente no hay demasiada conciencia de lo colectivo y de la infraestructura, más allá de estos intereses que son de grupos, de comunidades, ¿no? O de facciones, como así se llamó al inicio de Estados Unidos, se hablaba de la lucha de facciones. ¿Qué pasó en materia de exclusión racial e inmigración en este periodo? Tenemos la famosa muerte de George Floyd, que lo asesinó un policía, que hubo manifestaciones y disturbios en varias ciudades. Hubo una crisis migratoria que está en curso en la frontera con México, que empezó en 2019, un aumento récord de migrantes, incluyendo caravanas de Centroamérica. Es evidente que entre el 2023 y 2024 hay muchas controversias por el endurecimiento de las políticas de asilo y deportaciones masivas. Y también en este periodo hubo conflictos en las universidades y en los temas de política por temas de raza e identidad. Empezamos a cuestionar las identidades, se intensificaron los debates sobre una teoría crítica y políticas de diversidad en las escuelas, los transgéneros. Empezó también este tema de la exclusión del diferente. Aquí sugiero nuevamente la película Origen, que está en Netflix. Hay que bancarse los primeros 10 minutos que uno dice, ¿y esta película para dónde va? Pero pasados estos 10 minutos, vamos a ver que esta autora, una escritora real, hace un análisis fenomenal de cómo se estructura el poder en el mundo a través de las categorizaciones que hacemos los humanos, los negros, los del norte, los del sur, los blancos, los morenos, los indigentes, etcétera. Todas las categorizaciones que son categorizaciones de castas para armar las estructuras de dominio. Otras heridas de Quirón fueron obviamente el impulso guerra con Ucrania. Esto acontece con pleno Quirón en Aries. El ataque al Capitolio, algo inaudito en Estados Unidos, que siempre se ha considerado tan institucionalista. Ahora simplemente de manera muy breve, temas que seguiré analizando. Pero muy importante son los ciclos planetarios. Como he mencionado en el video de Tendencias Mundiales, donde me detuve a analizar qué conversación tienen dos planetas
cuando se encuentran y cuáles son relevantes. Cuando Saturno, el señor del karma, el que rige la evolución en el planeta, el que dice cosecharás lo que siembras, se encuentra con Plutón, el señor del poder, el señor de la voluntad de transformación, de destrucción, de liberación de energía, para que eso se direccione en algún sentido. El sentido de direccionamiento tiene que ver con la conciencia que está desarrollando el planeta Tierra. Entonces, cuando Saturno se encuentra con Plutón, es un examen a fondo, a muerte, de qué se ha construido con el uso del poder. O sea, la fuerza que puesta en una dirección termina materializando algo. Los ciclos de Saturno con Plutón son muy poderosos y lo que nosotros deberíamos en principio ver es dónde se produce la conjunción y dónde se va a producir la nueva conjunción, porque eso va a implicar un ciclo completo de conversación entre esa energía. En particular, para que se comprenda, si bien yo aquí coloqué los distintos ciclos que nos podrían dar información maravillosa, solamente analizando dónde se inició la conjunción, una conjunción y dónde inició la otra, porque significa que en ese trecho se va a dar una reestructuración profunda del poder, de las formas que se han construido. Algunas se destruyen para liberar la energía y construir una nueva. Si vemos, existieron ciclos, uno muy relevante, vamos a ver que fue el que se inició en el año 1982 a 1920, año de la pandemia. En 1982 vamos a tener que se inició un ciclo a 27 grados de Libra que terminó a 22 de Capricornio. Esto acontece simultáneamente con un gran proceso de reestructuración del entendimiento de las relaciones en el mundo, Libra. Lo que estaba sujeto es cómo se habían establecido las relaciones entre el mundo, porque Estados Unidos tiene un rol. Saturno es regente jerárquico de Libra, por lo cual tiene un rol de establecer ciertas normas para las relaciones, normas en materia de dinero, en materia jurídica o normativa. Voy a ir un poquito más atrás. Desde el año 47 al año 82, Estados Unidos, luego de la guerra, va a empezar un proceso de gran protagonismo en el mundo. Ese ciclo inició con Saturno y Plutón en Leo. En Leo, en la casa del dinero de Estados Unidos. En esa casa del dinero de los otros, Estados Unidos empezó a ser el gran proveedor de dinero, tomó poder y fue un poco el líder de lo que fue un proceso de Guerra Fría. La Guerra Fría, que empieza a tomar una fuerte forma ya por los años 52-53, va a terminar con el ciclo de 1982 con esta nueva conjunción, pero ahora en Libra. Había que establecer una nueva forma de relación. Acá acontece que empiezan a aparecer las nuevas tecnologías que ya habían aparecido previamente. Acá ya estamos en la época de la emergencia de Internet, etcétera, y de las computadoras personales y de todo este boom tecnológico, y ahí hay un cambio. Lo que anteriormente había sido una guerra bélica de oposición, fueron terribles los conflictos durante la Guerra Fría, y no voy a entrar por ahí ahora, que
hay un reposicionamiento. Ahora, esta nueva construcción que empezó en el año 82 termina en el 2020, o sea, desde Libra, esta nueva forma de relación. En aquel momento se empezó a hablar de la globalización, de las redes, la tecnología, el dinero mundial, y todo era, digamos, un tema de una nueva forma de vincularnos. Bueno, todo esto surge en un proceso hasta que llegamos a esta conjunción de Saturno-Plutón en Capricornio en el 2020. Y ahí vimos las estructuras que habíamos construido con toda esta nueva forma entramado de relaciones. Bien, no voy a profundizar, lo que quiero concluir es con el ciclo que iniciamos en el 2020. Es evidente que Saturno-Plutón nos hizo ver de qué se trataba las estructuras de poder, de qué se trataba las construcciones de los estados. Fue un proceso muy transformador en lo individual, en lo social y también como el poder llevado a su extremo, al extremo de que no podés ver a otro ser humano porque no te lo permitimos. El poder máximo de sometimiento de los humanos. Es decir, que lo que se revisa es cómo se han construido las estructuras de Capricornio. Y termina, esto es lo más importante, este ciclo inicia en la casa 2 de Estados Unidos y va a terminar en la casa 3, un viaje cortito, pero largo en tiempo, porque tiene 33 años y va a terminar acá a 14 grados 30 de Piscis, haciendo un trígono exacto al Sol de Estados Unidos, con lo cual dentro de 33 años habremos entendido por las buenas o por las malas de que somos todos una unidad Piscis, de que en realidad pertenecemos a este planeta llamado humanidad, y en ese momento quizás existan muchas formas de vidas en este planeta, infinitas. Es decir, que salimos de la ruptura de las estructuras a llegar a ver qué posibilidades hemos construido con estos 33 años que acontecerán en la humanidad. Y el poder abarcará toda la humanidad. Será un poder de exclusión, de inclusión. ¿Qué rol tendremos los humanos en ese nuevo diseño de esta nueva humanidad? Bueno, en Piscis tiene que ver con el campo cuántico. Aquello que observemos, aquello que pensemos que puede ser, será. Aquí viene el poder de nuestra mente, el poder de construir infinitas posibilidades. Voy ahora al otro aspecto. ¿Qué ideales o ilusiones se disolverán para que otras emerjan? Este ciclo de Saturno-Neptuno, que se activa muchísimo este año, ¿sí? Vamos a empezar a tener, Neptuno entra a Aries, como cuando se inició la guerra de secesión en Estados Unidos, que no se inició con Saturno-Neptuno. En aquel momento, la guerra de secesión estaban en oposición. Es decir, ahora van a estar Saturno y Neptuno, ambos dos, en Aries. Con lo que les acabo de comentar de Aries. A ver, las ilusiones que tiene la humanidad de dominio, las acciones violentas, incorrectas, el sometimiento de los otros, estas diferenciaciones de castas y categorías, ¿cuántas formas de herirnos tenemos los humanos? Creo siempre que está Neptuno ingresando a Aries, es como si emergieran todos nuestros enojos, las represiones, las injusticias, todas aquellas heridas que nos produjeron o que se produjeron a veces entre naciones e intensifican los conflictos. Con Saturno ingresando también junto a Aries,
vamos a revisar cómo hemos generado estos conflictos. Gran parte de lo que ha dicho Trump recientemente, por un lado, es casi como una inconsistencia. Va a pelear con sus hermanos, ampliando sus fronteras, pero por otro lado dijo que va a terminar las guerras que está en Ucrania, Rusia y los conflictos que están en Medio Oriente. El tema es que en el momento en que Saturno toca a Neptuno, es un momento de contacto profundo y real con las heridas que se están provocando en el campo emocional de la humanidad. Entonces, entramos en un periodo donde Quirón está transitando por Aries e ingresará Saturno-Neptuno a Aries, específicamente hará la conjunción exacta en febrero del 2026, pero terminará en el 2061 en Géminis. En Géminis, cerca de Marte, donde en realidad tendremos que haber encontrado alguna forma de resolver conflictos o guerras entre hermanos. Habría mucho para decir, hay que analizar cada otros ciclos en particular. Lo cierto es que nos dirigimos a algún punto donde específicamente deberemos entender que somos hermanos, que participamos de una misma humanidad, sino los eventos con Saturno-Neptuno en Aries pueden ser de un impacto fenomenal. Esto dependerá, como siempre digo, el estado de conciencia que detentemos como sociedades para evitarlos. Esto también puede tener que ver con que tomen formas ideologías destructivas, ideologías, hoy se habla mucho de la emergencia del nazismo, del fascismo, de la xenofobia, es decir, el rechazo a aquello, violencia hacia quienes son más débiles también, o hacia quienes son diferentes, o hacia quienes no son tan fuertes como nosotros. Es un momento muy complicado que a Estados Unidos le mueve su profunda raíz. Hasta aquí he llegado, continuaré con el tema de geopolítica. Próximamente habrá otros videos al respecto. Bueno, hasta aquí llegamos. Luego de este video me queda la sensación de que estamos en una instancia de transformación sin precedentes de la humanidad. El año 2025 es como un año de marchas y contramarchas, de pruebas, de tentativas, con una extrema dinámica. Pongamos la mente en nuestra realidad. Tenemos que descubrir otras habilidades que nos parecerán en algún momento increíbles. Mis interpretaciones apuntan a que comprendamos, mirando al cielo, qué es lo que está aconteciendo. La comprensión nos libera, nos permite fluir mejor con lo que está. También quiero decirles que durante febrero estaré haciendo reuniones por Zoom para explicar de qué se va a tratar la formación en astrología integrativa que iniciaré en marzo. En la cajita tienen el WhatsApp. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, que lo recomiendes. Así me ayudas a que este canal crezca. Hago mi mejor esfuerzo para entregar material de calidad. Nos vemos en la próxima. Creo que la próxima va a ser en referencia a la situación en Argentina, sobre lo que está aconteciendo en este candente mes de febrero. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Besos. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down.